Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nos volvemos a encontrar, queridos amigos, para seguir desarrollando estos temas de interés, no solamente de apologética católica, sino también de otras realidades que afectan al ser cristiano, al católico, a este mundo. Yo sé que usted ha escuchado ya desde hace un buen tiempo toda esta cuestión del homosexualismo, toda esta cuestión del aborto, todo esto de la ideología de género y todo esto del feminismo recalcitrante. ¿Qué pasa con estos cuatro elementos, con estas cuatro realidades? Homosexualismo, aborto, ideología de género y feminismo recalcitrante. Resulta que, como estamos en un nuevo orden mundial, ya hablar con estas categorías, estos conceptos, es prácticamente uno meterse en un libro de Harry Potter o de El Código Da Vinci, pero es una realidad. Existe algo que se llama el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial lo que trata es de hacer toda una reingeniería social para así cambiar los fundamentos, las bases que sostiene toda sociedad. Empecemos con algo sencillo. La sociedad está compuesta de familias. La familia está compuesta de personas. Pero el núcleo fundamental de toda sociedad es la familia. La familia. Entonces, usted empieza a atar cabos. Reingeniería social. Social. La sociedad. La sociedad está compuesta por familias. Y obviamente las familias por personas. Entonces hay que cambiar toda esa realidad social de las familias, de las personas. Porque una vez cambiada esa realidad de la sociedad, de las familias, de cada persona a nivel individual, pues entonces vamos a proponer otra manera de entender el mundo, de entender las cosas. Por eso se habla de reingeniería social, vamos a cambiar la sociedad, y para poder cambiar la sociedad, pues tenemos que cambiar a las familias, a las personas que conforman esas familias. Entonces hay que empezar a desdibujar, a ablandar toda la parte antropológica del ser humano. Hay que cambiarle la realidad ontológica al ser humano, ¿no? Y hay que así hacer posible que su realidad moral se desvirtúe, se desvanezca y en consecuencia lógica la realidad de Dios desaparezca. Por eso, cuando se habla de homosexualismo, usted va viendo qué es lo que está buscando la realidad de los lobbies gay. En las novelas aparece un homosexual, en las películas no falta el homosexual. Salí del closet, salí del armario, los escándalos de los homosexuales en la iglesia, toda la agenda gay que está favoreciendo este sacerdote James Martin y amparado por algunas personas muy importantes dentro de la iglesia. Tanto adentro como afuera se está trabajando toda la realidad de la agenda gay, el lobby gay, los encuentros gay, los parades gay. ¿Por qué eso? Hermano, porque donde hay gays no hay familias. Entonces la concepción de papá, mamá e hijos se empieza a desvirtuar. ¿A desvirtuar qué? Lo que aprendimos desde un principio. ¿Qué aprendimos desde un principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Creced y multiplicaos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y lo que une Dios no lo separe el hombre. Pues quiere echar al cesto de la basura eso que unió Dios. ¿Qué unió Dios? Hombre y mujer. Por eso dice la Escritura, lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Y qué unió Dios? Hombre y mujer. Entonces ese dato, ¿no?, nos da una base y criterio antropológico, ontológico del ser, ¿no? Hombre y mujer los creó para que den familia. Entonces el nuevo orden mundial quiere sacar y botar el cesto de la basura esa realidad humana que viene de Dios y que no fue abolida por la pena ni por la pena del pecado. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, hay una pregunta que tiene que ser resuelta, que tiene que
dársele alguna respuesta. El coronavirus es un castigo de Dios, un castigo divino. ¿Qué podemos decir frente a esto? Es una pregunta bastante difícil de responder, en el sentido si es un castigo o no es un castigo. Lo que sí veo aquí es que todo lo permite Dios para bien de aquellos que lo aman. El origen del virus es bastante, hasta en estos días, sospechoso. Hay mucha especulación respecto a su origen, que si fue creado en laboratorio o que tuvo un origen más bien de orden natural, etc. Lo que sí se sabe es lo que hizo y lo que está haciendo el virus en la salud de las personas. Dios permite muchas cosas. No quiere decir que Dios las realice, sino que las permite. No quiere decir que Dios le dé origen, sino que las permite. Les puedo dar un ejemplo. Dios quiere que en la casa existan hijos marihuaneros. Dios no quiere eso. Dios no lo quiere. Dios quiere que en los hogares exista adulterio. No, pero Dios no quiere eso. Pero lo permite. Permite que el hombre y la mujer, el ser humano, en virtud de su libertad, permite que la ejerza mal. Que ejerza mal su libertad. Llevando a efecto problemas enormes adentro del hogar, de la casa, el trabajo, donde se desenvuelva la persona. Pero todo esto es ¿para qué? Porque de ahí vienen situaciones de salvación. A veces hay que entrar en crisis, caer muchas veces para mirar las cosas con otra óptica. Es llegar a esas situaciones límite donde uno prácticamente no sabe para dónde ya ir. Y cuando uno llega a esos extremos es cuando tiene que mirar a Dios. Es decir, que Dios no castiga o que el coronavirus no es castigo de Dios, creo que también es muy audaz, muy atrevido decirlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su libertad y tiene su pedagogía y su metodología, cómo llamarle la atención al ser humano. Aquí me doy cuenta que la iglesia está dividida porque simplemente es entrar a los medios de comunicación católicos y encontrar respuesta a esta pregunta. El coronavirus, el COVID-19 es castigo de Dios y usted va a encontrar mucha división al respecto. Cardenales, obispos dicen que sí, efectivamente es un castigo de Dios. Otros cardenales y obispos dicen no, dinamismo de la naturaleza, pataleo de la naturaleza, situaciones propias de la naturaleza. Usted entrevista a los laicos, católicos, más o menos con mediana formación, y las respuestas van a ser más o menos parecidas. Unos que sí es un castigo divino, que sí es castigo de Dios, otros que no. ¿Qué puedo decir yo como sacerdote? Puedo decir que Dios castiga porque Dios es Padre y que el hecho que castigue no riñe con la realidad de la misericordia. Pero también puedo decir que el Señor permite muchas cosas para bien de sus hijos, en virtud de la libertad que tienen sus hijos. Y que a través de esa libertad, cuando es ejercida inadecuadamente, puede llegar a traer aspectos de bendición, de cambio, de conversión. No puedo yo decir Dios no castiga, porque decir que Dios no castiga es ponerme yo en el trono de Dios y decir lo que Dios sí puede hacer como Padre. El castigar no riñe con la misericordia. El castigar hace parte de una infinita misericordia dentro de un gran amplio marco de la realidad y el quehacer de Dios en la vida del ser humano.
Desconocer que Dios castiga es desconocer las realidades propias de castigo que nos narra la Sagrada Escritura, concretamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Hay que darles otro matiz, hay que darles otra visión, otro enfoque. Hay que analizar esos castigos, Sodoma, Gomorra, diluvio universal, todo eso, mirarlo con qué categorías. Ahora bien, si vamos a quitar la realidad que Dios castiga, entonces, si Dios no castiga, pues entonces, ¿cómo podemos entender tantas cosas donde nosotros nos hemos sentido como castigados por Dios? Unos silencios enormes por parte de Dios. Unas no respuestas por parte de Dios. Unas dejadas caídas libres en virtud de nuestros pecados. Todo eso, ahí está Dios, ahí interviene Dios. Mi respuesta frente a esta pregunta, entonces, finalmente lo que puedo decir es lo siguiente. No hay nada que se mueva, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no es por el concurso y la acción de Dios. Que castiga o no castiga, que permite o no permite, Dios sabe cómo actúa. Lo que sí sé es que no hay nada que se dé en este mundo si no es por la acción de Dios en la vida del ser humano. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Bueno, vamos a mirar cómo es que funciona la iglesia y cómo nos mantenemos firmes para no dejarnos envolver por vientos de doctrina distintos y que nos puedan embaucar y enredar. Dice aquí Pablo, yo el prisionero de Cristo, esto está en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. ¿Qué vocación? Ser santos. Nos llamaron a ser santos. Sigo explicando. Sean humildes, amables, sean comprensivos y soporten unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Cuando nos hablan, sean humildes, amables, comprensivos, pórtense con amor unos a otros, manténganse ustedes con lazos de paz. Hasta ahí uno dice, bueno, es una realidad de orden ecuménico, así nos debemos comportar nosotros con aquellos que nos aman, que nos odian, que no creen en nosotros, que nos vituperan o que les simpatizamos. Tenemos que ser así como Pablo nos está exhortando, nos está invitando a realizar. Pues bien, pero aquí hay unas palabritas que empieza uno a decir, espere que esto Pablo lo está diciendo, ya es para una realidad de una iglesia concreta, de un grupo concreto. Cuando dice, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un mismo espíritu. Aquí la cosa varía, porque los musulmanes no tienen el mismo espíritu nuestro, ni los budistas tienen el mismo espíritu nuestro, ni los de la Pachamama tienen el mismo espíritu nuestro, ni los gnósticos tienen el mismo espíritu nuestro, ni los masones tienen el mismo espíritu nuestro. O sea que aquí, cuando nos dicen que hay que estar unidos en el mismo espíritu, se está haciendo referencia a algo bien concreto, a un grupo bien concreto. Y nos dicen, un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Un mismo espíritu. ¿Cuál mismo espíritu? El Espíritu Santo. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. ¿Cuál es la misma vocación? A ser santos. ¿Cuál es la misma esperanza? A ser salvos, estar en la casa del Padre. Sigue diciendo, un solo Señor. ¿Cuál es nuestro Señor? El Señor Jesús. Una sola fe. ¿Cuál es nuestra fe? La fe en Cristo Jesús. Un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Muy bien. ¿Y qué nos lleva al Padre? ¿Cuál es el único camino que nos lleva al Padre? Pues Cristo Jesús, que nos lleva al Padre, que está encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Eso es bien claro.
Yo soy el único camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso está bien claro. ¿Cuál Padre? El que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Esa frasecita que se dijo hace poquito. El Padre de todos. Pues el Padre de todos lo muestra Cristo Jesús. Hasta ahí está bien claro. Ahora bien, resulta que también el Señor ha dado unos dones. El Espíritu Santo ha dado unos dones para la edificación de la iglesia. Y entonces, dice así lo siguiente, hay unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Vuelvo a repetirlo, los dones, y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Entonces, ¿qué hace un apóstol? Un apóstol es un enviado. ¿Ya que lo envían? A anunciar ¿qué? La palabra de Dios, la buena noticia. Otros son profetas. ¿Y los profetas qué hacen? Anunciar, hablar ¿de quién? De Dios. Otros son evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? Anuncia ¿qué? La palabra del Señor, la buena noticia. Otros son pastores. ¿Esos pastores qué hacen? Conducen al pueblo de Dios. Y otros que son maestros, mantienen la doctrina y la enseñanza de Dios. Y entonces, como Dios el Espíritu Santo dio unos dones, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Ahorita vamos a continuar. Entonces, que vuelvo a repetir, ¿qué hace un apóstol? Un apóstol es enviado para anunciar a todas las naciones la buena noticia, el evangelio. ¿Qué hace un profeta? Anuncia la palabra del Señor. ¿Qué hace un evangelista? Anuncia la palabra del Señor, la buena noticia. Otros son pastores. ¿Qué hace un pastor? Conduce al pueblo de Dios. ¿Qué hace un maestro? Mantiene y consolida la doctrina, la enseñanza. Así prepara a los suyos, son de él. A los suyos, quiere decir que hay otros que no son de él. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿De cuál cuerpo de Cristo? Su iglesia. El cuerpo místico de Cristo. Y así los prepara. Los que son suyos, ¿no? Para las obras del ministerio. Aquí el Señor no llama a ecologistas, ni a indigenistas, ni llama a meteorólogos, ni a nada de esas cuestiones. No. Llama a personas que van a anunciar la buena noticia, que van a anunciar la palabra del Señor, que van a enseñar la palabra del Señor, que van a conducir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Punto. Seguimos. ¿Y para qué todo eso? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Para eso, para todo eso, para el evangelista, para toda esa enseñanza, ¿es para qué? Para que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es para eso, no para otras cosas. No para otras cosas. ¿Sí está claro? No para otras cosas. Para la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. ¿En la fe en quién? En Cristo Jesús. Y lleguemos a ser el hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Cristo Jesús. Con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar. Entonces, cuando uno está bien consolidado por la palabra del Señor, por la enseñanza del Señor, porque el Señor mandó apóstoles, porque mandó a profetas, porque mandó evangelistas, porque mandó pastores y maestros, todo para la construcción del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y entonces así alcanzaremos al hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, una vez consolidados así, fortalecidos así, entonces ya, ¿qué pasa? Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces aquí ya nos vienen a hablar de la Pachamama y nos vienen a hablar de calentamiento global y ya nos vienen a hablar de no sé qué cosa, del superhombre, del humanismo y todas las cuestiones. Entonces ya no nos dejamos engañar por cualquier viento de doctrina. Ni gnosticismo, ni masones, ni Pachamamas, ni religiones, espiritualidades alternas, ni nada de esas cosas. No, ya sabemos cuál es nuestra doctrina. Y de ahí no nos mueve nadie. ¿Por qué? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo, hermano.
Y entonces ya uno así, ya uno, como dice aquí el siguiente versículo, entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Que no hay resurrección, que no hay ascensión, que Jesucristo, que ese cuerpo, ese pan es un símbolo, que hombre con hombre vale, que mujer con mujer vale, que las pro-choice, que el calentamiento global, que es más importante las fuentes hidrográficas y la casa común que la casa celestial, que la patria celestial. No, ya nos dejamos envolver, Hay que centrarnos en lo que es la palabra del Señor. Ya hay que ser firmes para tener la madurez de Cristo. Ya hay que predicar con vehemencia, no con violencia, pero sí con vehemencia, porque el que es vehemente es el que está convencido. El que predica con violencia es el que no lo está. Y quiere hacer que los otros peleen. Es que nosotros no buscamos pelea. Buscamos afianzarnos en Cristo Jesús, que es una gran diferencia. Y si eso causa división, pues el Señor vino a traer espada. ¿Qué podemos hacer? Y no se olvide que la espada, su palabra. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Lo que está pasando con el coronavirus es algo sin precedentes en nuestra generación. En relativamente poco tiempo, países enteros han cerrado sus fronteras. Sistemas de salud de incluso los países más desarrollados se han encontrado inundados con más casos que lo que pueden tratar, y millones de personas se han quedado encerradas en sus casas, esperando la luz verde de parte de sus gobiernos para volver a la normalidad. Pero no vamos a volver a la normalidad. Por lo menos no a la normalidad que antes conocíamos. En este video vamos a ver las implicaciones de todo lo que ha sucedido hasta ahora con el coronavirus, su conexión con las profecías bíblicas, la marca de la bestia y lo que nos espera en los próximos años. Mientras los falsos profetas del sistema religioso prometían prosperidad, salud, emprendimientos y todo tipo de éxito para el año 2020 y hacían que sus fieles salten de alegría por todo el bien que estaba por llegar, ninguno se imaginaba que Dios tenía otros planes. El coronavirus COVID-19 que salió de Wuhan, China, se está esparciendo por todo el mundo, cerrando aeropuertos, cancelando eventos y restringiendo el movimiento de las personas en muchos países alrededor del mundo. No hace mucho tiempo escuchábamos de los grandes fuegos que quemaron bosques por todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, México, África, Rusia, Australia y una gran cantidad de árboles en las Amazonas. También escuchamos de una plaga de proporciones bíblicas en una nube de millones y millones de langostas que han estado arrasando con cosechas y plantas en el Medio Oriente, en África y partes de Asia. Muchas personas están ansiosas por saber qué es lo que va a pasar. Algunos se están preguntando si ya estamos en los tiempos finales, si ya han sonado las trompetas, si se han desatado los 4 jinetes del Apocalipsis, si la gran tribulación está por comenzar y si eso significa que el rapto o el arrebatamiento pueda ocurrir en cualquier momento. Para responder a estas preguntas siempre tenemos que empezar con Jesús. Él ya nos dio advertencias importantes sobre los tiempos del fin.
En los capítulos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, escuchamos lo que Jesús dice que va a pasar durante la última generación antes de su retorno. Esto incluye guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, hambrunas, pestilencias, alborotos, grandes terremotos en varios lugares, terror y grandes señales en el cielo, falsos profetas que hacen señales y prodigios mentirosos, falsos cristos, persecución de cristianos, el evangelio de Jesús predicado en todas las naciones y la abominación desoladora que da comienzo a la gran tribulación. Dado que Jesús dijo que todas estas cosas pasarían en el lapso de una generación, no es necesario que sucedan todas estas cosas simultáneamente. Y cuando observamos cada una de estas señales, es evidente que nuestra generación actual cumple con casi todos los requisitos. Así que sí tenemos que tomar en serio la advertencia que Jesús nos dio sobre los tiempos en cuales vivimos y estar orando y velando, porque lo peor está por venir todavía. A la vez, no debemos apresurarnos en pensar que el fin del mundo ocurrirá inmediatamente, ya que hay otros eventos que todavía han de cumplirse. Es importante entender este concepto de los tiempos, porque lo que se requiere para sobrevivir espiritualmente en los tiempos del fin es paciencia, perseverancia y constancia. Jesús dice que es el que persevere hasta el fin el que será salvo, que es con nuestra paciencia que ganaremos o guardaremos nuestras almas, y que tenemos que estar velando y orando en todo momento. Muchas personas, cuando ven alguna de las señales del fin, se alarman y empiezan a interesarse en acercarse a Dios, a leer la Biblia, a orar y a hacer otras actividades religiosas, en la esperanza que estas cosas les salvará del castigo de Dios o del evento apocalíptico por cual están pasando. Sin duda, las pruebas sí pueden acercarnos a Dios, y es mucho mejor venir a Dios y tomar en serio el mensaje de Jesús durante una crisis que ignorar a Dios por completo. Pero si solo venimos a Dios para una protección física, entonces en el momento en cual parece desaparecer la época de crisis, nuestro compromiso también desaparecerá. Así que si en estos momentos difíciles decidís entregar tu vida a Dios, pregúntate qué es lo que vas a hacer una vez que el tema del coronavirus o cualquier otro evento impactante haya pasado. ¿Vas a volver a la normalidad? ¿Vas a volver a entregar tu vida al sistema a cambio del dinero? ¿O vas a seguir entregando tu vida a Dios? Algunas personas están diciendo que el coronavirus ha sido profetizado en el libro de Apocalipsis y que es el primero de los 4 jinetes, porque se menciona allí que el jinete de ese caballo blanco tiene una corona. Así que toman la palabra corona y dicen que se debe referir al coronavirus, desechando el resto de la descripción del jinete y el resto del contexto. Este es el mismo tipo de razonamiento que se ha usado para anunciar el fin del mundo en base a un sinfín de eventos pasados e incluso profecías en otros libros. Si no queremos ser llevados de acá para allá con cada nueva supuesta profecía y señal del fin, necesitamos desarrollar mejores filtros, empezando con las enseñanzas de Jesús y el mensaje general del Nuevo Testamento, y aplicando el concepto de establecer cada palabra con el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero una de las cosas que sabemos por cierto de los tiempos del fin es que habrán muchos falsos profetas y falsos cristos. Esto fue, de hecho, la primera advertencia que Jesús hizo sobre los tiempos del fin. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de creer cualquier noticia de alguna profecía cumplida y promesas de que pronto habrá un rapto secreto que nos salvará de todo lo que está por venir. Sin embargo, podemos decir que la gran tribulación todavía no ha comenzado, ya que no ha aparecido la abominación desoladora todavía. El anticristo todavía tiene que manifestarse y se sentará en el templo, burlándose de Dios y de todo objeto de culto. Entendemos también que antes de esto habrá un pacto con la nación de Israel que permitirá la construcción del tercer templo. Y por favor, entended lo siguiente: no habrá un rapto secreto antes de la gran tribulación.
es una falsa esperanza. Jesús es claro que Él volverá para sus escogidos después de que hayamos atravesado la gran tribulación. Así que no creas a nadie que te prometa una salida fácil o que te convenza de que Jesús ya volvió en secreto y que quiere que seas parte de una nueva organización religiosa. Pero sin duda, estamos en tiempos significativos. Lo significativo del coronavirus tiene más que ver con los cambios que estamos experimentando a nivel global con respecto a la cooperación creciente entre naciones, todas trabajando juntas para combatir esta enfermedad. China, de donde salió el virus, ha demostrado que un gobierno totalitario es mucho más eficiente y eficaz en solucionar problemas drásticos que los países democráticos como Italia, España y Estados Unidos, donde el virus está haciendo estragos y terminará contagiando a muchas más personas que las que se han contagiado en China. Puede ser que China esté encubriendo las verdaderas cifras de enfermos y muertos en su país, pero sin duda ha puesto en las mentes de todos la idea que su enfoque totalitario es el correcto, y como resultado hemos visto a muchos países seguir su ejemplo. Quizás lo que más será afectado como resultado de todas estas medidas que se están tomando para prevenir la rápida propagación del virus es la economía global. El sistema entero está basado en la producción y el consumismo. Al haber ahora falta de producción, las personas tienen menos acceso a ganar dinero para poder comprar más cosas y así seguir lubricando la máquina. China aparentemente ha podido manejar la situación y su economía no ha sufrido tanto como resultado. Y ahora que los Estados Unidos está explotando con casos de coronavirus, se tiene que ver cómo afectará su economía a largo plazo. Pero pudiera ser que China salga de todo esto más fuerte y así siga creciendo su poder hasta que el espíritu del dragón rojo pueda tomar control del mundo entero. El Fondo Monetario Internacional ahora ha anunciado que la economía global está en recesión, peor que lo que pasó en el 2008 y 2009. Así que sin duda van a tomar nuevas medidas para mejorar toda esta situación. Ahora todos están buscando no solo cómo resolver este problema, sino cómo asegurarse de que no vuelva a pasar. Así que es un momento oportuno para presentar alguna nueva política económica global que asegure la prosperidad para todo el mundo. Y ya se está hablando sobre la necesidad de un nuevo orden mundial económico que traerá estabilidad a todos. Sin duda, empezaremos a ver más presión hacia una sociedad sin efectivo, una plataforma política más unida a nivel internacional y más determinación a implementar medidas de control. La inteligencia artificial, una base de registros de la identidad biométrica de todas las personas en el mundo y el uso de microchips a radiofrecuencia jugarán papeles significativos en este nuevo mundo post-coronavirus que se va acercando. Por otro lado, la hipocresía y la estupidez religiosa que se están manifestando tan claramente durante esta época continuará llevando a un desprecio general hacia todo lo relacionado con Dios, hasta que finalmente el anticristo pueda burlarse por completo de todo objeto de culto, sentándose en el templo y haciéndose pasar por Dios, demandando que todos abandonen las creencias supersticiosas del pasado y reconozcan solo a Él y a la inteligencia artificial como los únicos dignos de culto. Estamos en tiempos muy significativos. Ahora es el momento de tomar en serio el mensaje de Jesús, de acercarnos a Dios y aprender a escuchar y obedecerle. Pero tiene que ser un compromiso de por vida. De nada va a servir acercarnos a Dios ahora por miedo al virus, solo para abandonar nuestro compromiso con Él cuando las restricciones de aislamiento social se levanten, una vacuna esté disponible y el mundo vuelva a comer, beber, casarse, comprar, vender y construir como antes lo hacían en servicio al materialismo. Salgan de Babilonia, mi pueblo, y no participen más en sus pecados, dice el Señor. Hola hermanitos de Semillas de Fe.
Se le preguntó a la vidente Conchita de Garabandal si sería tan amable de ofrecer algunas palabras de consejo a todos nosotros en estos tiempos difíciles. Esta fue su respuesta. En estos momentos de pandemia, Dios nos está separando de los valores de este mundo. En el silencio de la iglesia o en nuestra casa, ahora podemos hacer un examen de conciencia para que podamos limpiar lo que nos impide escuchar la voz de Dios con claridad. Con sinceridad podemos pedirle a Dios que nos diga qué quiere de nosotros hoy y continuar haciéndolo todos los días. Aunque no creas, esta pregunta es muy importante. Y pasar el mayor tiempo posible con Dios en nuestros hogares, en nuestras familias y si puedes, en algún lugar en la iglesia en silencio. Él es todo lo que necesitamos en estos días. Aprovéchalo, hoy que tienes tiempo, hoy que estás en tu hogar. Hazlo. Yo te invito a que fijes tu mirada en Dios. Gracias, Conchita, por estas bellas palabras. Las palabras de Conchita nos invita a poner nuestra mirada en Dios. Hoy que tenemos tiempo, en nuestros hogares, en nuestras familias y en todo lo que nos rodea. Tú, querido hermano, tienes que estar seguro que Dios está contigo y ningún mal recaerá sobre ti. Y esa seguridad lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. El Señor nos dice, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y si el Señor lo dice, tienes que confiar, querido hermano.